Muy bien, nos toca ahora ver entonces el primer PDF que les comentaba. Voy a ver si me puedo achicar para el PDF. Déjenme manejar esta cuestión. Vamos entonces al PDF número 1, en el cual vamos a analizar entonces la pregunta de si es posible integrar el medio ambiente y la economía, ¿no? Entonces, la ONU sacó una noticia el 2 de marzo del año 2021 de nuestro año, diciéndonos que cuenta con una nueva herramienta para poder probarlo, para poder de alguna manera integrar el medio ambiente y la economía al momento de diseñar los presupuestos o de diseñar las distintas intervenciones económicas. En el primero de los párrafos, a modo de introducción, nos va a decir que la economía mundial se multiplicó casi por 5 en los últimos 50 años, pero ese crecimiento tuvo un costo enorme para el medio ambiente, ¿no? Las naciones tienen que empezar a sopesar cuál es el verdadero beneficio después de y restar esos factores, es decir, el crecimiento económico y el costo del medio ambiente, porque van a empezar a tener que de alguna manera estar juntos, y es lo que la ONU nos va a proponer en un nuevo instrumento. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que si bien el crecimiento económico se multiplicó por 5 en los últimos 50 años, fue a un costo enorme del medio ambiente, fue frente a una gran hipoteca en algún punto que le estamos haciendo a los recursos de la tierra, ¿no? Estamos explotando o sobreexplotando la tierra porque no le damos la capacidad de recuperación necesaria o de moderación de la extracción de determinados materiales que permita a las generaciones futuras crecer. Algunos puntos como para ir reflexionando, se los voy a dejar al costado acá en los comentarios. Dice, agregué que esta noticia nos lleva a pensar que es necesario un nuevo modelo económico, que es la pregunta que nos venimos haciendo desde la clase pasada. La Agenda 2030 nos recuerda que la sociedad, lo ambiental y lo económico están interconectados, ¿no? Recuerden que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no se pueden pensar de manera independiente, sino hay que pensar a la Tierra en algún punto como un sistema en el cual va a haber una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión ambiental, etc. A su vez, para seguir pensando, es necesario que empecemos a incluir como un factor a tener en cuenta en el desarrollo productivo de las naciones al medio ambiente. Y es en este sentido que la ONU está promocionando una nueva herramienta. Debajo les dejo el link a la página oficial de las Naciones Unidas donde está presentada esta nueva herramienta para hacer el cálculo de costo y beneficio entre los factores sociales, económicos y ambientales. Y así, de esta manera, está acuñando un nuevo término que es el capital natural. Entonces, como si en un presupuesto que uno tiene para desarrollar una determinada actividad, debería incluir, según la ONU, el llamado capital natural, es decir, el impacto que va a tener nuestra actividad económica en el medio ambiente, por los recursos que se toman, como así también por cómo se va a alterar el medio ambiente o se va a impactar el medio ambiente por nuestra actividad productiva o de servicio, ¿no? El secretario general Antonio Guterres de la ONU llama a incluir el valor real de las naturalezas en las políticas y decisiones económicas. Para ello se sirve de un nuevo marco estadístico que va a medir la prosperidad, porque insistimos, no es cuestión de reducir la prosperidad económica, sino de generar prosperidad económica desde otro lugar, habitar la tierra de otro modo, generando prosperidad económica, pero una prosperidad económica que no nos embargue el futuro. Entonces esta prosperidad económica se va a poner en juego en relación con el bienestar humano, con el bien global, podríamos decir, con el bien común, y para ello hay que incluir en ese presupuesto que se hace económico
todo lo que tenga que ver con los recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta nueva herramienta para medir el impacto ambiental e incluir como valor real la naturaleza en la cuestión productiva, nos está proponiendo el sistema de contabilidad ambiental y económica integrada. Fíjense lo siguiente, la ONU nos está proponiendo un nuevo marco estadístico para medir interconectadamente, esta es la palabra clave, prosperidad económica, el bien humano y los aportes de la naturaleza requeridos. ¿Qué se requiere de la naturaleza y cómo va a impactar en la naturaleza? Los recursos naturales no aparecen en los cálculos de riqueza de los países, ¿no? Cuando uno ve el presupuesto nacional, que está en discusión en estos momentos en la Argentina, uno se da cuenta que si tiene acceso a las 1000 y pico de hojas que tiene el anteproyecto del presupuesto, se va a dar cuenta que no aparecen la naturaleza en esos cálculos, y si aparece más que como materia prima que como un recurso natural que hay que tener en cuenta en la suma de costos y beneficios, ¿no? El sistema actual se orienta en favor de su destrucción, no hacia su preservación. Y acá hagamos un alto para pensar esta cuestión. ¿Por qué nos estamos autodestruyendo y no nos estamos preservando? La propuesta de esta cátedra es que es por un problema de racionalidad. ¿Qué decimos cuando hablamos de racionalidad? De la forma en que pensamos, de alguna manera. Uno puede pensar de manera analítica, uno puede pensar de manera concreta, uno puede pensar de manera analógica o simbólica, ¿no? Esas son como las tres grandes formas de pensamiento. Porque todos sabemos que los recursos naturales son limitados, pero de todas formas nos comportáramos como si no lo fueran. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que sabiendo que todos los recursos son limitados, de alguna manera nos seguimos comportando de la misma manera como si nada pasara. La racionalidad que está por detrás de este tipo de comportamiento ético recibe el nombre, muchos nombres, pero con el que lo vamos a utilizar acá es el modelo tecnocrático, ¿no? El poder del Kratos está en la técnica. El problema es qué entendemos por técnica. Hay dos grandes conceptos de técnica, esto por ejemplo lo desarrolla Heidegger, donde nos dice que nuestra forma de relacionarnos con el entorno es una manera de, le llama emplazamiento, ¿no? Acá lo tiene escrito, nuestra manera de relacionarnos con el medio y con los otros es una forma de emplazamiento. Emplazamos la realidad, emplazamos a los otros. Es decir, buscamos conocer lo otro para poder controlarlo o dominarlo, para poder disponerlo al momento en que nosotros lo necesitemos. Cuando nosotros usamos eso en el momento de necesitar, si lo tenemos que descartar, lo descartamos, si lo podemos guardar un poco más, lo guardamos, pero generalmente, la matriz de pensamiento con la que nos acercamos a las cosas a partir de pensar la realidad de manera analítica o a costa de una racionalidad analítica es el modelo tecnocrático, ¿no? Que emplaza. Entonces, una racionalidad analítica que desarrolla un modelo tecnocrático que termina emplazando a la realidad y a los otros. Conocerla a la realidad para dominarla y de esa manera disponerla para el momento en que uno individualmente la necesite. Cuando no sirve más, se descarta, ¿no? Entonces, uno cuando sigue esta línea lógica se da cuenta de cuál es el fundamento de una economía lineal de materia prima, producción, venta y consumo y descarte, ¿no? Obviamente que este modelo de esta racionalidad, cuando esa racionalidad se pone al servicio de pensar al ser humano, es decir, la antropología filosófica, por eso está en la carrera en el segundo año antropología filosófica, uno va a descubrir una
antropología individualista, materialista e inmediatista. Entonces nos podemos poner a pensar. ¿No deberíamos pensar en una antropología que también integre la dimensión social del ser humano y no solamente lo vea como un individuo? Porque si lo hacemos de esa manera va a volver a aparecer la idea del bien común y del bien individual supeditado o en tensión con ese bien común. ¿No deberíamos pensar una antropología que integre la relación de la materia con la subjetividad humana? Entonces aparecerían nuevamente las cuestiones de los valores morales, porque si uno vive en un mundo donde solo lo existente es lo material y lo interior queda resumido a la subjetividad personal de cada cual, uno pierde todo el mundo de los valores morales, porque el valor moral no está a la vista, no lo puedo medir, es una cuestión que uno la percibe, pero solamente es del mundo humano, no está externo al mundo y no la podemos medir ni manipular, etc. Y si viviéramos según esas antropologías, integrando lo social, integrando lo espiritual o el mundo subjetivo del ser humano y los valores morales, con el grado absoluto de exigencia que un valor moral exige, valga la redundancia, ¿no dejaríamos de lado el inmediatismo del emplazamiento? ¿No viviríamos pensando que hay otras generaciones que vienen detrás nuestro y que también van a necesitar recursos para poder desarrollarse? ¿No? Entonces la invitación, lo que está por detrás de la economía lineal y lo que está por detrás de la economía circular son dos antropologías distintas porque se ven a sí mismos los seres humanos con una racionalidad distinta. En una es una racionalidad analítica donde se desarrolla lo tecnocrático, y en el otro es una racionalidad de tipo más analógica, donde se puede llegar a síntesis en la cual se integre en una misma unidad plural la economía, el medio ambiente, el ser humano y sus necesidades, el bien común, etc. Algunos datos más antes de terminar este video. Entonces la idea central, como les decía, es poder con este nuevo sistema de contabilidad ambiental y económica integrada, agregar el capital natural como una variable más al momento de pensar, diseñar, medir el desarrollo de una nación, ¿no? La contabilidad de ecosistemas constituye un marco estadístico integrado y comprensivo para organizar datos acerca de los hábitats y paisajes, medir los servicios de los ecosistemas, seguir los cambios en los ecosistemas y unificar esa información a la actividad económica y a otras actividades humanas, ¿no? Contemplar, vuelvo a insistir, el valor real de la naturaleza como un capital más, el capital natural, que pone en su lugar a la economía y le pone un límite a la economía al servicio del bien común. La economía no puede ponerse por encima del bien común, sino que está a su servicio. Entonces, poner el capital natural le estaría poniendo, junto con el capital social y el capital económico, le estaría poniendo, ¿no?, al capital económico en este triángulo, podríamos decir, capital natural, capital social, capital económico. Al capital económico se le está poniendo un límite y se lo está ubicando al servicio de lo social, ¿no? Algo para que ustedes puedan pensar, si están de acuerdo con la afirmación que hace Elliot Harris. Dice: hemos tratado a la naturaleza como si fuera gratis y sin límites, por lo tanto la hemos degradado y usado sin ser plenamente conscientes de lo que hacíamos y de lo mucho que perderíamos en el camino. ¿Creen ustedes que no éramos plenamente conscientes de lo que hacíamos y de lo mucho que perdíamos en el camino? ¿Están de acuerdo con esta segunda afirmación de Harris? Y por último, a fin de que ustedes puedan seguir profundizando en este tema, a modo de conclusión podemos ver este video corto que tiene subtítulos automáticos en español. Uno se mete a YouTube y en YouTube puede
poner subtítulos y en la tuerquita puede ir a detección automática de traducción automática, elegir español y va a salir debajo la traducción español del video, ¿no? Es un video inspirador. Así que con esto terminamos este segundo video para charlar la relación entre lo económico y la relación con lo ambiental, ¿no? Poniendo la base o el fundamento del pensamiento en la necesidad de cambiar nuestra racionalidad para generar una nueva antropología que genere una nueva economía. Vamos a ver entonces en el próximo video a la economía circular, aunque sea las grandes bases de esa economía circular, y cualquier cosa en la próxima clase la seguimos profundizando.